Bueno, él es el director del Centro de Estudios de la Productividad, es el coordinador e investigador principal del proyecto ARCLEMS más Land sobre crecimiento, competitividad y productividad de la economía argentina. Además es contraparte argentina de la iniciativa WorkCLEMS en la Universidad de Harvard y la Universidad de Groningen. Es doctor en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Economía del Instituto Di Tella, licenciado en Economía de la UBA. Algunas de sus investigaciones puede ser Vaca Muerta, mitos y realidades, la contribución del fútbol a la economía argentina, medición de la corrupción, caso Cuadernos, mitos y realidades del PBI Argentina 2002-2015, un artículo que fue tapa de La Nación, que es Tasas chinas, pocillos rotos. Estas dos de amplio impacto en la opinión pública y generaron además publicaciones académicas en journals con referato, por ejemplo, el World Economics o el Journal of Financial Crime. Los intereses de investigación y las extensas publicaciones abarcan áreas de macroeconomía de América Latina y países emergentes, crecimiento económico, competitividad, productividad, capital humano, innovación y TIC, desarrollo, recursos naturales, riqueza y cuentas nacionales. Además ha sido consultor del BID, Banco Mundial, CEPAL, y ha participado en grupos de análisis de la OCDE. Así que bueno, presentado ya con todo este trabajo en su haber, Ariel, un placer escucharte. Lo que yo con 53 años he vivido, cada 10 años he sufrido un shock, me pongo yo de ejemplo, pero cada habitante argentino es lo mismo, un shock equivalente a lo que fue la destrucción del sistema financiero en 1929 en Estados Unidos y el resto de Europa, a lo que Europa vivió como hiperinflaciones allá por la década del 20, a lo que Europa vivió como crisis profunda y Estados Unidos nuevamente en el 2010, en el 2008, Argentina lo tiene cada 10 años seguidos. En esta descripción lo que hay que tomar en cuenta entonces es que Argentina, con la dotación de recursos naturales que tiene, hoy es solo el 25% del PBI de Australia. Entonces, 1975, 1982, 1989, 1990, la crisis 98-2001, son 5 crisis con zozobra institucional, de tal manera que un argentino no puede absorber ni puede analizar intuitivamente, no académicamente, las causas y consecuencias de las crisis. Al día de hoy, el Vox Populi de la sociedad argentina es que los bancos se quedaron con los depósitos de los argentinos, cuando no es así. El Vox Populi y los mitos de la historia argentina brindan de que Argentina es un país que tiene amplios recursos naturales, cuando no es así. No hay posibilidades de salir de una crisis definitivamente si no se tiene noción de las causas de las diversas crisis que hemos tenido. Les pongo algunos slides como para motivar este plan políticamente incorrecto para el desarrollo, que los implica a ustedes como fuerza política. Yo hablo como independiente, pero también al otro lado de la grieta. Entonces, para ir rápido a los diagnósticos, lo habrán escuchado 300.000 veces, pero quizás acá aporto algo innovador. El PBI per cápita de hoy, si digamos el año 21, está apenas 10% por encima del PBI per cápita de 1974. Ese es el estancamiento argentino. Estamos como en 1974. No puede ser que un país tenga el ingreso por habitante en términos del volumen físico de lo que produce de bienes y servicios por habitante igual al año 74. La productividad, cuestión que no se habla, pero que es el verdadero motor del desarrollo económico de aquellos que han podido alcanzar el desarrollo económico, está como en el año 1950. Si agregáramos el año 21, estamos aún peor. O sea, los niveles de eficiencia y productividad de la economía argentina están tan bajos
como si comenzáramos la década del 50. Eso prácticamente explica por qué estamos como el año 74 en el ingreso de bolsillo del habitante en términos de volumen físico de bienes y servicios que produce este país por habitante. Otro ejemplo. Israel al año siguiente de nacer era 35% del PBI argentino, línea roja, mientras nosotros éramos el 60%. Sin embargo, hoy Israel es esperen que corro esto, el 60% del PBI de Estados Unidos, mientras nosotros ya estamos perforando el 20% relativo. Todo en términos de volumen físico de bienes y servicios que se produce. Entonces, terminemos con los diagnósticos de desarrollo, terminemos con los diagnósticos sociológicos, o en realidad ahora voy a aportar algún diagnóstico sociológico por fuera de la economía, pero que condiciona totalmente las decisiones de política económica en Argentina. Esto es, no hay excusas, no es una cuestión de suerte, no es solamente una cuestión de cultura, no es la geografía, nos abundan recursos naturales por todos lados, y Israel, en medio del desierto y del conflicto del Medio Oriente, con la adversidad geográfica adversa y geopolítica adversa con conflicto militar permanente, aplicó el Plan Austral en 1987, tomando de ejemplo a nosotros, lo aplicó bien y se terminó, no tuvo más inflación. Y generó un proceso de desarrollo tal de que hoy dispone de un PBI per cápita de más del 60% del de Estados Unidos. Basta, los datos ya son, tenemos recursos naturales, tenemos oportunidades productivas, está muy claro, vaca muerta, el litio, lo que ustedes quieran. Pero lo que no funciona en Argentina no tiene absolutamente nada que ver ni con la geografía, los recursos que Argentina dispone, porque los tiene. Pasa por otro lado el dilema, creo yo. Perdón si soy tajante, yo hablo muy tajante. En realidad esto debe ser todo en modo potencial. Pero pretendo ser tajante a ver si me sale sintético. Y también, no obstante lo que estamos viviendo en los últimos 10 años, que es la salida de numerosos jóvenes que se van del país, como consecuencia de lo que un gran economista heterodoxo, Albert Hirschman, denominó salida, voz y lealtad, como consecuencia de estar como estamos, no hace falta que siga describiendo, salida, voz y lealtad es la salida anómica que deciden los habitantes de una crisis de desarrollo, ya no una crisis de crecimiento o de recuperación. Esto es una crisis de perspectiva para seguir viviendo en este país que provoca el exilio de numerosos jóvenes y familias, tales como que antes de la pandemia y ya durante el gobierno de Macri, se había quintuplicado las familias anotadas para hacer la alía en Israel, o hoy date una vuelta, como me pasó con el microcentro por el consulado de Italia. Antes de la pandemia, acelerado en medio de la pandemia. Cuando un sistema no funciona, la salida es la siguiente, nos dice Hirschman, mencionando el caso de la República Democrática Alemana, que no obstante todos los conflictos que vivió y que ha tenido, no alcanzó los niveles de subdesarrollo de Argentina, pero todos conocemos la consecuencia que tuvo con la caída del muro de Berlín. Cuando el sistema no funciona, otro economista voy a citar, Thibaut, nos dice en términos de análisis fiscal, bueno, me voy al condado de al lado, a la provincia de al lado, porque tiene menos impuestos y voto con los pies. Más profundamente, cuando el sistema no funciona, la otra salida es la formación de activos externos, vulgarmente llamada fuga de capitales. Fuga de capitales, me quedo con el nombre vulgar, fuga de capitales, el rico, clase media y el pobre, cuando decide cubrirse de la inflación con dólares. Fuga de capitales la clase media cuando decide cubrirse de la inflación comprando autos. Fuga de capital, la clase media alta, de capitales la clase media y alta cuando decide cubrirse de la inflación con ladrillos.
porque todo peso que no es demandado será destinado a dólares canuto, vulgarmente llamado dólar negro, y no sé por qué hoy se dice dólar blue. Se cae en la informalidad a los fines de eludir el sistema impositivo. Es una consecuencia natural de la crisis de desarrollo que tenemos. Le digo de desarrollo porque no es la crisis hoy, la crisis de la pandemia y todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Transformar el ANMAT en la nueva intervención del INDEC, por ejemplo, y destruir la credibilidad del sistema público, de tal manera que estuvimos al borde de masivamente ir a vacunarnos a otro país cuando Argentina era el destino de vacunas del resto de América Latina. Es profundizar la crisis de desarrollo que hace rato viene en Argentina. Pero Argentina, en el pasado, generó capital humano. ¿Dónde estaba? Acá. Tenemos 5 premios Nobel, único caso en América Latina que no hemos sabido aprovechar. Generamos capital humano hasta hace poco, ahora hemos acelerado su destrucción con el cierre de 2 años, no del colegio primario, sino del sistema universitario completo, de tal manera que se ha devaluado el título, es decir, de evaluación de credenciales, y ha mandado al piso los salarios relativos de tal manera que, con el máximo respeto por el trabajo no calificado, da lo mismo ser camionero, ser doctor o ser economista. Digo, para, aparte, la adecuación a la vocación de cada uno, hay un incentivo económico que funciona a educarse, el salario relativo. Saavedra Lamas, que terminó fuera de la carrera presidencial por hacer la paz en la guerra Chaco-Paraguay. Hussey, que terminó fuera del sistema de la UBA por oponerse al gobierno peronista y verdadero fundador de CONICET. Leloir, por oponerse al golpe nazi-fascista de 1943, del golpe de Gaulle, del cual después salió Perón. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por oponerse a la dictadura y defender los derechos humanos en su momento. César Milstein, que en el 62 se tuvo que ir del país por ser anarquista de izquierda. Durante el 62, me corrigieron, yo pensé que durante la noche de los gatones largos. O sea, el capital humano no se lleva muy bien cierta intelectualidad con el poder, como principal característica. ¿Cómo se va a desarrollar un país? ¿Cómo vamos a aprovechar esta sapiencia que todavía tenemos los argentinos en términos de 5 premios Nobel? Si además de la norma institucional, que ahora sí voy a profundizar en eso, que siempre se señala en los libros de texto del primario, secundario, en educación cívica, como se llame hoy, sociedad y Estado, de los golpes de Estado que hemos tenido, no tenemos presente que la inestabilidad institucional continúa en Argentina, por suerte en forma menos sangrienta y no en quiebres del total del sistema institucional. Pero no fue normal, cuando uno lee una entrevista al jefe de asesores de Frondizi, que nos diga que la política que todo el mundo rescata, y yo critico, no estoy totalmente de acuerdo, desarrollista, por ejemplo, del gobierno de Frondizi, se desarrolló durante 45 asonadas militares. A ver si tenemos claro la inestabilidad del gobierno de Frondizi. Si en cada crisis disruptiva argentina hay 5 ministros de Economía en menos de un año, 1975 empezó con Hedberg, continuó con Gómez Morales, y en el mismo gobierno sucede Rodrigazo. Se nombra un ministro que no tenía absolutamente nada que ver de la Universidad de Chicago como Celestino Rodrigo, que no era economista sino ingeniero. Para terminar, en Antonio Cafiero. 5 ministros de Economía en 1940 y... disculpe si no recuerdo exacto, 1945, por algo fue el 17 de octubre, señal de la inestabilidad institucional que había, 1944, 5 ministros de Economía en 1962, 5 ministros de Economía en 1975, 5 ministros de Economía en el año 2001 y 8 ministros de Economía, esto lo digo para los alumnos
más jóvenes que no tienen memoria durante los 3 gobiernos kirchneristas previos al actual. De tal manera que hemos tenido un ministro de Economía por año y más de 50 presidentes del Banco Central. El único que terminó en tiempo y forma fue el primero. Señalo esto no para agrandar el problema, sino porque el problema es así. La anomia institucional no es solo golpe de Estado, es esto. Entonces, me voy al final del plan para mencionar otras cosas y no cansarlo. Si es esto, es que no tenemos las instituciones normales que limitan al poder en cualquier país democrático. No las tenemos, son cáscaras vacías. Empiezo. No tenemos tribunales de defensa de la competencia. La defensa de la competencia se creó para defender pymes contra las grandes, para defender al consumidor contra el trust y el oligopolio y el monopolio. Y desde su fundación en 1980, repito, desde su fundación en 1980, no se formó jamás el Tribunal de Defensa de la Competencia. 2, no tenemos organismo anticorrupción. Perdón, yo para motivarlo, dejémonos de joder con los organismos anticorrupción. Creémoslos de facto, no de forma. Porque a partir de mi intervención en el debate público e interiorizarme, entiendo que los cargos en la Auditoría General de la Nación son intercambios en la rosca política entre oposición y gobierno, no importa de cuál, el actual, el anterior, el anterior y el anterior, para compensar la aprobación de una mera ley de presupuesto. Como así se llenaron los cargos en la oficina de presupuesto del Congreso. Oficina que menos mal que se formó y que es muy valiosa, digo. Entonces, no hay concursos independientes, no hay cargos independientes y hemos llegado al extremo de que directamente no hay técnicos, aunque sean militantes de turno, no hay técnicos. Tenemos un Estado burocrático militante, en algún caso con profesionales que son militantes, como vimos en los epidemiólogos durante la cuarentena, que es la gran innovación. Trasladen ese caso, porque yo lo viví en el INDEC anterior, trasladen ese caso a todos los organismos del Estado. No estoy agrandando la situación, esa va a ser la herencia de gestión 2023. No solo el tema de la LELIC, si quieren hablemos, para la posibilidad de dolarización y los peligros que implique, que es súper peligroso, sino que está dinamitada la gestión de la política pública porque el proyecto populista, que no es solo peronista, es penetrar con militancia desde que él, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía, lo decía, desde aquel que sirve el café hasta el mero director nacional. No hay AGN de hecho, no hay SIGEN de hecho, no hay OA, no hay UIF, y me faltó ahí poner la IGJ, ejemplo claro de militancia. Pero lo que digo es lo siguiente, esto tiene consecuencias económicas. No es común, me congratulo yo, lo sé, que los economistas lo señalemos, pero es clave. A ver, si el problema es el déficit, primero, el origen de la inflación es siempre un problema fiscal. Podrás ser inflación, podrás financiarlo con alza de impuestos o podrás financiarlos con deuda pública. Y vas reemplazando el mecanismo de financiamiento de un lado al otro sin adecuar el gasto a la necesidad, gasto público, a las necesidades que requiere la población. Como no lo adecuas, el gasto público está totalmente destruido, aumenta en cantidad y baja en calidad, de tal manera que toda la clase media baja e incluso la población vulnerable que fluctúa mes a mes
de acuerdo a la volatilidad inflacionaria, va entrando a clase media baja o va saliendo de acuerdo a la volatilidad, porque es muy sensible, por 100 pesitos, esa medida de pobreza por inflación es muy sensible. Ojo, con esas bajas transitorias, porque bajó un puntito la inflación y nos saca pobres de la pobreza, porque no es la verdadera medición de lo que es la pobreza. La pobreza es aquel que tiene que recurrir, aunque sea a una escuela parroquial, para eludir la escuela pública, que sabe que de ahí va a salir completamente ignorante, con su título secundario totalmente devaluado y prácticamente casi sin poder insertarse siquiera en la universidad pública, que todavía resiste, a pesar de la cuarentena estricta, repito, de presencialidad nula, que obligó a tomar clase de anatomía y fisiología, no solo de economía, durante 2 años por Zoom. Hemos destruido lo único que faltaba. Todavía creo que hay tiempo igual, por ahí exagero. Por supuesto no hay Banco Central. Cuando el amigo Javier Milei nos recuerda, hay que destruir el Banco Central, bueno, discutámoslo, el tema de la dolarización, etcétera. Perdón, hacer una reforma monetaria, seguro que va a haber que hacer, pero no alcanza. Fíjense por dónde empecé. No hay procedimiento estándar que se respete. Voy al sistema de salud público, voy al sistema de educación pública, voy hacia arriba a demandar a la justicia, justicia penal tributaria, justicia penal, justicia cívica, como se llame. Y no hay justicia porque todo es militante. No hay respuesta. Es como ir al cirujano y no aplique el procedimiento estándar para hacer la cirugía. Como decía el amigo López Murphy, lo escuché varias veces, me salto de la cama, me voy del quirófano. Bueno, acá están operando diversos cirujanos que responden al líder populista de turno o líder partidario de turno. Y todo se adecua a él. Es mucho más profundo que decir un poder presidencial concentrado. Pero la consecuencia económica es clara. Más allá de cómo lo financiemos, en gobiernos peronistas terminan en financiamiento inflacionario. Pero también el resto, deuda pública en pesos, no nos hagamos los sotas, y en deuda pública en dólares, y a veces también en deuda externa. Los peronistas. Los no peronistas terminan financiando este gasto, el mismo gasto, que ha caído brutalmente de calidad, sujeto a corrupción y filtraciones administrativas, porque no hay organismo. No hay Dirección Nacional de Vialidad Independiente. No hay una Auditoría General de la Nación que audite ex post. Todos sus expedientes fueron quemados, me acuerdo, hace 4 o 5 años para evitar ciertas auditorías. Con los distintos incendios que también sufrió INDEC durante la intervención estricta. No hay. Como no hay, el gasto público está en este nivel, la mitad del PBI. Pero no le sirve a nadie. Entonces la clase media, el poder adquisitivo, lo tenemos que reestimar por metodología distinta. ¿Por qué? Porque con sus impuestos paga colegios públicos y universidades públicas y salud pública que no utiliza. Y por el otro lado tiene que pagar la prepaga, que encima está sujeta ahora a un ajuste calidad negativo por todo lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad que cuando también nombro gente, el amigo, todos coincido. O sea, hay que destruir el Banco Central, está mandando un mensaje, un misil, de decir, che, mirá, si no tenemos Banco Central, lo que quiero decir es que no tenemos Banco Central, porque la Carta Orgánica del Banco Central no se respeta. ¿Desde cuándo? Desde que se creó en 1935. Nunca se respetó. Ningún presidente del Banco Central puede renunciar porque es despedido por el presidente. En Argentina sí. Ejemplo, para tener una noción de independencia del Banco Central. A ver, un ejemplito. Durante el 2016, si mal no recuerdo, Macri y Bolsonaro, alguien les cercó la propuesta, para mí totalmente banal, porque no es una reforma monetaria la que nos va a salvar, ni nos va a salvar una reforma
monetaria, la actual decadencia de Mercosur, a Bolsonaro y Macri de la moneda común. Ahora está Lula otra vez diciendo eso. Varias veces se hace esto. ¿Saben qué dijo el presidente? Nunca me acuerdo el nombre, del presidente del Banco Central de Brasil. A otra cosa, no es relevante. ¿Bolsonaro lo echó o atinó a echarlo? No. Asume un nuevo presidente en Perú. Y resulta que Julio, el nuevo presidente es Pedro Castillo, ahí me acordé, que actualmente está en zozobra, a punto de ser eyectado. Como cuarto presidente constitucionalmente elegido en Perú, y sin embargo Banco Central sigue firme. No digo que sea el ideal esto de tener un presidente de Banco Central con gestión tan larga como Julio Velarde en Perú, ¿sí? Que desde 2006 está ahí. Lo que digo es que la élite peruana, no solo los dirigentes políticos, incluyendo el suicidado Alan García, se dio cuenta que acá hay que hacer algo para no recurrir más al financiamiento inflacionario, que no es el único problema que tiene Argentina, porque reemplazarás financiamiento inflacionario por endeudamiento público, como hicimos en los 90, y terminarás en una crisis de default. El problema es en qué gastamos como gasto público, para qué sirve, en qué gastamos y con qué fiabilidad, en qué queremos gastar como gasto público los argentinos. Nadie lo discute. No preservamos el ahorro de los argentinos, principal dilema. El sistema previsional argentino está completamente dinamitado. Pero está completamente dinamitado porque la realpolitik de los gobiernos no peronistas, y ni hablar de los gobiernos peronistas, han tomado supuestamente prestado, en realidad lo voy a decir sin filtro, en literatura se llama predación y es robo directo del ahorro para jubilarnos. Pero resulta que yo trabajo en UBA o en otra universidad y cobro un sueldo, y de mi sueldo bruto me queda 40% menos, porque ese 40%, 30% se van distintos aportes personales, de los cuales uno de los principales, creo que es alrededor del 11%, se va en una cosa que se llama pagaré jubilación, Ariel Coremer en el futuro. Mientras tanto lo manejo en el sistema jubilatorio, de reparto o privado. Lo que quiero, cuando es privado, cuando era privado, era la administración de nuestro fondo, no de las AFJP. Entonces, ¿qué hemos reemplazado en el 2009? La administración de nuestros fondos, que antes lo administraba el Estado, sistema de reparto, perdón, en el 97, se privatiza la administración de nuestros fondos para jubilarnos. Y en el 2009, ¿qué hicimos? Volvimos a... se hizo la estatización, no de las AFJP, la predación directa, el robo directo de nuestros 90.000 millones de dólares que estaban como fondo de jubilación, de los aportes personales de los asalariados y las contribuciones que por arriba del sueldo bruto deben hacer las empresas, incluido el Estado con sus empleados, que iban a este fondo, en lugar de administrarlo, las AFJP pasaron a ser administrados por el líder partidario de turno que comanda este país. Pudú, Raberta o en su momento Basavilbaso. Discrecionalmente. ¿Y hoy cuánto tiene el fondo que hoy se llama de garantía sustentable? No es sustentable ni garantiza nada. 80% en títulos defolteados. No tiene nada. Y un pucho en crédito a empresas amigas, que nadie investiga. Y un pucho en crédito a provincias, que recientemente, mientras el diputado Pornosum estaba entreteniéndose con su amiga, y lo felicito, no tenía idea de que estaba votando volver a rolear esa deuda, es decir, prácticamente defoltear la deuda que las provincias habían tomado de mi fondo, lo hago en mi persona, de mi plata para jubilarme. De tal manera que las jubilaciones presentes y futuras se están pagando con emisión monetaria.
Ese es el resultado de no respetar el ahorro de los argentinos, el ahorro de los pobres, el ahorro de la clase media, el ahorro de los ricos. Es el resultado de esta anomia institucional, que no es solo golpe de Estado, es tener instituciones formales, anomia, Carlos Nino, instituciones formales, pero que nadie les cumple. Hay leyes, pero que nadie las cumple. Más aún, déjenme hacer este ejemplo que implica también el gobierno anterior. El gobierno anterior, que tuvo 2 defaults, o sea, acá todos los gobiernos defaultean. Lo que pasa es que estos defaults no es apreciado por el argentino promedio por esta propaganda de que default es solo defaultear deuda pública externa. Como este gobierno nos está llevando un gran default de deuda pública en pesos que está en manos de todos los argentinos. El gobierno de Macri en su momento decidió avalar al INDEC en la justicia para no pagar la diferencia de mentir por el INDEC del gobierno anterior del cupón SER, cuyos bonos, fíjense quiénes los tenían. Como todos huyeron de esos bonos por intervenir el INDEC, el único que se quedó con esos bonos, ¿saben quién fue? Todos ustedes. Fondo de Garantía Sustentable. Son los fondos defaultados que anteriormente nombré. Para ahorrarse ese pago. Esa es la Realpolitik. Después no tuvo más remedio que reperfilar deuda en pesos. Creo que fue un error. Hubiese sido mejor transitoriamente, directamente hacer control de cambios. Pero bueno, eso es demasiado técnico. Ahora les recuerdo, cualquier roleo, reperfilamiento de deuda en pesos implica agarrar a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque las empresas formales, grandes, medianas y chicas, tienen su capital de trabajo que van ganando con el giro de negocios, de facturación, colocado directa o indirectamente en deuda en pesos, que cuando el Estado decide reperfilarla, ¿saben qué? Jode el pago de salario que tiene que hacer esa empresa a fin de mes. Por eso fue fatal aquel roleo de deuda en pesos. Les digo, es el peligro futuro. Más vale presente de este gobierno, que ha aumentado en más de 50.000 millones de dólares la deuda pública, nada más que en pesos indexada, como si la indexación en pesos no tuviera consecuencias. 89 plan Bonex, 82 toda la deuda cuasi fiscal que se generó en ese momento. Entonces, directamente no tenemos instituciones intermedias como las que acabo de nombrar. No hay una administración coherente, estatal o privada, del principal ahorro de los argentinos, que se llama aportes personales para jubilarse y contribuciones personales para jubilarse. No hay Banco Central. Extremo los argumentos, por supuesto que hay elementos, pero no lo hay porque el presidente del Banco Central no responde a preservar el poder adquisitivo de la moneda, sino a las necesidades del presidente, que son de financiamiento con maquinita del gasto público. El INDEC no terminó de ser autárquico ni autónomo, la patota del INDEC simplemente pasó del organismo INDEC a otros organismos, por un acuerdo con un PCN, el que dirige el PCN es el mismo de la actualidad, ustedes lo conocen, que insertó esa patota, de tal manera que no hubo sanciones, ni en la anterior gestión ni en la actual, pero todo se preservó, por suerte, por el retorno de una parte que no se exilió, otra parte se tuvo que exiliar. Compañeros míos del INDEC se tuvieron que exiliar. O sea, guarda porque la anomia continúa. Compañeros míos del INDEC se tuvieron que exiliar, lo repito, durante la intervención del INDEC que implicó la violación de derechos humanos de numerosas mujeres directoras que fueron golpeadas adecuadamente por la patota. No fue sancionado, por lo tanto eso puede ser repetido en cualquier organismo. Pregunta que dejo acá, ¿el ANMAT por qué aprobó la Sputnik? No la aprobó la Sputnik. Lo que hizo el ministro Ginés González García fue agarrar, digo porque esto fue muy parecido al INDEC, agarrar un papelito y por fuera, otra vez, del procedimiento estándar habitual del ANMAT, aprobó la Sputnik. Menos mal que la Sputnik después tuvo cierto aval internacional institucional como para dejarnos tranquilos, pero a ese nivel llegamos. Eso es el caso INDEC llevado a hoy. ¿Durante la pandemia se aprobó la Sputnik? No.
Por el ANMAT no, con un papelito que alguien apretó el ANMAT para que ponga el sello. Esa es la nómina institucional, es riesgo de vida para los argentinos. Entonces, 2023, si quieren, discutimos dolarización, la herencia del ELIC, la herencia de la inflación. Ahora, una cosa es un plan de estabilización que te da, y con esto termino, así hablamos de lo que ustedes quieran, que te da la posibilidad de reactivar la economía, que no es crecimiento, saliendo de este pozo cíclico fundamental, primer paso, como quizá fue en algún momento de los 90, fue el intento del Plan Austral, insisto, no una cuestión solo de planes y técnica. Bienvenido, de un punto hay que pararse. Pero fíjense que el Plan Austral se implementó en Israel y tuvo éxito. En Argentina no. Sí. Entonces, ¿cómo se implementa? ¿Con qué poder político? ¿Con qué ministro de Economía? Acá hay que otra vez retomar algo básico hemos perdido los argentinos, porque tengo toda una serie de filminas demostrando de que todos, o sea, qué extraño yo, perdón, voy a hablar de café. Las movilizaciones en la plaza, puteando, perdón, con nombre y apellido. Recién ahora yo creo que la gente se enteró quién es Guzmán. Lo hemos perdido. Más que 23 ministerios y desarmar el Ministerio de Economía. ¿Dónde se vio eso? En un país en decadencia como este, donde la gente vota con razón por el bolsillo. Acá hay que solucionar la macroeconomía. No hay estrategia productiva ni sector productivo que banque este desastre de la macroeconomía. ¿Cuál es el desastre de la macroeconomía? Que no tenés Banco Central, que no tenés INDEC independiente. Se va Marco Lavani a este gobierno y la credibilidad del INDEC se va al tacho. La credibilidad del INDEC está siendo sostenida en parte por los técnicos que Marco Lavagna sostuvo de la gestión todesca, que volvió a traer del exilio interno. No pudieron volver todos porque no quieren volver. Los dos principales técnicos están trabajando afuera. No nombro porque no estoy autorizado a decir nombre y apellido. Pero yo no tengo filtro. Perfecto. El CONICET, los organismos anticorrupción, los tribunales de defensa de la competencia, hay que reconstruirlos para que más allá del plan de estabilización, si ustedes quieren dolarización, bimonetarismo formal, reforma monetaria, no las quiero subestimar, hablo así para decir, hay algo todavía más profundo acá, que es la predación y robo total de los recursos de los argentinos en forma directa e indirecta. Con esto resumo. En Pero forma no lo recuperamos de más a eso. y en forma de flujos. Sí, los recuperamos primero parando, citando al filósofo Barrio Nuevo. Por 20.000 años adelante hay que dejar de robar. Pero dejar de robar significa lo siguiente. Ningún fantasma que asome sobre los stocks de ahorro de los argentinos, LELIC, le pongo el nombre, se llama pasivo monetario, que tiene un fantasma, ni ningún fantasma recurrente, cual versión de la película Casa Fantasma 1, 2, 3 y 4, ya van, creo, 5, en términos de inflación, que son los flujos. El stock de ahorro de los argentinos, hoy, el principal, está licuado. Se llama Fondo de Garantía Sustentable. Hay más flujos, ¿eh? Por ejemplo, cuando vos, y con esto la corto, cuando vos le pagás a una empresa de seguros por si chocas el auto, los voy a asustar ahora. No choques el auto. Vean mis notas en La Nación de todo lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque le colocaron títulos defaulteados al Fondo de Garantía Sustentable y a las empresas de seguro. El principal experto de estas cosas se llama Alberto Fernández. Resumo el nudo gordiano, son 3 filminas más. Para mí el nudo gordiano, he tirado todos los temas, pues aprovecho que estoy con políticos acá, entonces para pincharlos a ustedes y pínchenme a mí. Muchas gracias por la invitación. No alcanza con eliminar, celebro una cosa, porque tantas críticas tenemos una, celebro una iniciativa. Siempre celebro las iniciativas de ir al nudo de la cuestión del sistema electoral.
Voy a profundizar el tema del sistema electoral. La UCR nació para terminar con el fraude de 1890 en una gran crisis bancaria durante el liberalismo. Gran crisis que fue muy similar al 2001 y que explica por qué los bancos no se quedaron con tu depósito, sino que pasó que terminó todo el sistema bancario, como hoy en día, cooptado por las necesidades del Estado para poder seguir predando. O sea, algo que hay que discutir, y discuto también con Martín Tetaz, es, él quiere la independencia del Banco Central, y yo quiero que los bancos no le presten al Estado mis ahorros. Él quiere la independencia del Banco Central, y yo quiero que el Estado no le preste más del 20% mis ahorros al Estado. Porque si no tenés sistema bancario, hoy les digo 100% la liquidez bancaria. Entonces, si todas estas leyes, a veces incoherentes, como se ha señalado en la ley de alquileres u otras, que es, les digo, el problema de esa ley es menor al lado de las que acabo de mencionar. O sea, si no se cumple la ley de Banco Central, no puedo seguir hablando. ¿Por qué se da? Porque los diputados son electos en lista sábana. Entonces, bienvenido, ¿cómo se llama? Boleta única de papel, que tiene 1000 problemas, pero la lista sábana seguirá existiendo. De tal manera que yo tengo, hablo de ustedes, porque con el kirchnerismo está claro, ¿me entienden? Así que disculpen la crítica. Pero creo que somos demasiados abiertos, debemos ser demasiados abiertos como para salir adelante por arriba. En la lista sábana de que esté la líder del accidente de 11, y al final entró este señor Asef, que prohijó a Alberto Fernández en el partido nazi, con Z, nacionalista constitucional. ¿O qué hacía también los diputados Mercosur de Duvalde ahí? Entonces, toda esa rosca, digamos, haría que aquella diputada que se fue a Disney, o este señor Poggi que se fue de viaje, o para implicar a todo el mundo, o este Dipus porno Zoom, que no tengo ningún problema que haga porno por Zoom, pero sí que sepa lo que está votando. Nada. Me obsesioné con esto y ha sido súper criticado. Acá hay que eliminar el tema de la lista sábana para que cada votante conozca al diputado que está votando y puede exigirle con nombre y apellido las cuestiones que no cumple. Eso por un lado. Por otro, que la élite no es solo política, sino también empresarial y sindical, que en gran parte no es democrática, ley Mucci. Se habla de reforma laboral y recuerdo que la reforma laboral murió 10 días después que asumió Alfonsín con la ley Mucci. Esa es la reforma laboral. No es poder democrático. Discutimos con gente que no es electa democráticamente en los grandes grupos de poder sindical y empresarial. Bien, para que ellos tengan menos poder, tiene que haber más democracia. Y para que haya más democracia, tiene que terminarse con la lista sábana. ¿Por qué? Porque estos grupos de poder corporativos, ya ustedes lo conocen, este diagnóstico no es nuevo, predan sobre los recursos del Estado y te hacen pagar a vos y a mí el costo a través del llamado impuesto inflacionario, o te defoltean la deuda pública confiscándote tus ahorros en términos de stock cada 10 años. Ariel, ahí están participando que quieren hacer algunas preguntas. Puede ser Vamos. Mirta. Dale. Hola Mirta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dale. Yo quería preguntar, porque me quedé un poco en ascuas Tantas cosas. salió la noticia de que había noteado los encajes. ¿Qué pasó con eso? O sea, salió no te escuché bien, y disculpa si no conozco la noticia, te vas a reír, pero hoy estuve concentrado en un documento de trabajo de perspectiva de inversión a 30 años en Argentina. Pero decime la noticia de vuelta. No te escuché. No, esta noticia es del año pasado ya. Que contame. El Banco Central había... Vale. había tomado los encajes de los bancos.
había tomado los encajes. Esa noticia salió porque yo la vi y traté de seguirla y nunca supe después. Estás muy en tema, estás muy en tema. Bueno, justamente parte de la predación de los recursos públicos, que en realidad son nuestros, ¿sí? Es que cuando el Banco Central se queda sin dólares, sin reservas, hay distintas piruetas financieras que se hacen. La primera, digamos, es cuando el Tesoro Nacional, que es el que gasta en cosas que sirven y cosas que no sirven. Las cosas que no sirven son 70% del gasto. Y de las cosas que sirven, le destruye la calidad. Estoy siendo exagerado, pero para entenderse. Cuando no le alcanza, le coloca un título al Banco Central y el Banco Central le da pesos. Esto, primer punto, para entender lo que es manotear encajes. Ahora voy. Es lo mismo. Entonces, primer punto. No me alcanza con los recursos de los impuestos, nadie me presta de afuera porque no tengo crédito público porque acabo de defaultear, o no te creo porque vos ya sabemos, defaultado serial. Viene el Tesoro, le pide en realidad a la misma persona, don Alberto, quien sea, o doña Cristina en realidad, porque esa es la otra anomia. La otra anomia es que no tenemos 3 poderes del Estado, tenemos uno solo, y encima ahora ese solo está por fuera del Poder Ejecutivo. Esto es nuevo. Entonces, por fuera del Poder Ejecutivo, che, no me alcanza. Bueno, título. Ok. Te dicen, la inflación no es una cuestión de moneda, y de repente le colocan tantos títulos y porque emiten tantos pesos, mirá el temor que tienen, que vuelven a colocar títulos para absorber esos pesos, se llama esterilizar. Entonces, ¿para qué esterilizar si no le tenés miedo a la emisión monetaria? Primer contradicción. Segunda contradicción. Bueno, en algún momento yo miro las reservas y digo, deuda. Ah, entonces no son reservas. ¿Qué es activo y pasivo? Me confundí. Pará, los activos del Banco Central, ¿qué hay? Deuda. ¿Cómo? ¿Hay deuda en los activos? No entiendo un pomo. Yo como economista te lo digo. No soy experto economista monetario, pero está clarísimo. Swap con China es deuda. Por supuesto que sirve de corto plazo. Ahora, cuando vos veas que ya toman el swap, agárrate. Lo único que quiere es el oro. Pará, ¿y la contraparte cuál es? Los encajes de los depósitos en dólares que están en el Banco Central. Entonces vos haces la cuenta y te da negativo. Y sí, hace rato que pasa. ¿Qué problema hay? Es algo habitual en Argentina. Mirta, ¿por qué te alarmás? Bueno, no, lo que pasa es que la gente cuando salió esa noticia, a mí me mandaba muchos mensajitos, no entiendo. O sea, la plata que yo tengo del plazo fijo, me la agarraron del central, la gente se desesperaba. Y yo, claro, pero lo que hay que entender para hablar de la crisis de 2001, cuando yo digo tus depósitos a plazo fijo, no es que los manoteó los bancos. Pero la gente cuando yo soy amigo de los banqueros, te lo voy a decir. No es que, ¿qué hace el banco? El banco es una intermediación entre el ahorro de los argentinos, que en parte se deposita en los bancos llamados plazo fijo, para ser simple, hay más instrumentos, y va del otro lado y el negocio es prestarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó entre el 95 y el 2001? ¿Se lo prestaron al Estado? ¿Cómo se lo prestaron al Estado? Sí, se lo prestaron al Estado. Ah, y como el Estado, después del 95 y sobre todo después del 98, quedó incobrable, empezó a rolearle la deuda a los bancos, porque los bancos se lo habían prestado, sobre todo los bancos pseudo privatizados provinciales, siempre empieza todo por el Banco Provincia, y otros, Nación también, se lo habían prestado también a los amigos de poder, digamos. Incobrables. Y es lo mismo. Acá vos depositas, me doy vuelta y digo, 100% de la liquidez bancaria está en el Estado. ¿Sí? ¿En qué título? NOLIC, NELAC, LEVAC y todos esos nombres. Y antes Bocones, Tidol, Ticof y todo lo demás. Ahora decirle a tu amiga si entiende, creo que sí. El problema de los argentinos, yo no abundé, tengo otra filmina, lo dejamos para otro seminario, en definir
la mitología argentina y la psicología argentina. Es que tienen una gran ilusión monetaria. ¿Pero por qué tienen? Es decir, no se dan cuenta. O sea, viene la inflación y le damos a la inflación y confundimos cambio de precios con cambio de poder adquisitivo del salario. Entonces yo digo, me aumenta el 50% del salario. ¡Qué bueno! Claro, ¿cuánto te dura eso? Hoy en día 1 mes o 2 meses. En el pasado llegó a durar eso, esa ilusión, ¿ok? Ahora, ¿en qué abreva esa ilusión? En que no hay aprendizaje. ¿Qué aprendimos del 89-90? Nada. Voy a Nada. exagerar. Nada. ¿Qué dice Nada. Santiago Kovadlov? Nada. A quien admiro. Muy correcto. Argentina es el país en que la experiencia, ¿no? ¿Era así? No se transforma en enseñanza. Entonces vamos a decir, de la hiper 1 y 2, ¿qué aprendimos? De la crisis del 82, que implicó la quiebra total del sistema financiero. ¿Qué aprendimos? Nada. Del cuasi fiscal del 82 lo volvimos a generar en el 89-90 y hubo que hacer un plan Bones porque si no, si se dolarizaba, en realidad si se hacía la convertibilidad iba a ser 1 a 1 millón. Entonces el plan Bones es necesario. Entonces, hay un montón de cosas para hablar. Cualquier gobierno que trate de respetar los derechos de los argentinos, lamentablemente debo decir, se va a encontrar con una herencia que el primer paso va a ser violar derechos, si quiere dolarizar. Ariel, escúchame, ¿podés dejar de compartir pantalla? Sí, Así, cómo no. Así tenemos, pará, así veo Yo también todo tengo, los dejar de cuadritos. compartir. Listo. A ver, así los vemos. Bueno, Entonces, perdón, el tema de haga tomar los- encaje hace rato que sucede, y lo que te quiero agregar, Mirta, no sé por dónde quedaste, me perdí, es otro dato que quiero agregar, es que los argentinos hemos normalizado las corridas bancarias. ¿Cómo decís? Es gravísimo, ¿no? Porque si manoteas los encajes, los depósitos no están cubiertos, o sea, esos encajes son nuestros, ¿sí? Los manotearon es porque están colocándole un título a los encajes y usando supuestamente esos dólares para otros usos y abusos. Es gravísimo. No lo vamos a poder comprobar hasta que no haya una crisis disruptiva. Perfecto. El próximo presidente del Banco Central abrirá las cajas del Banco Central y como le escuché, perdón que cite a este señor, en el funeral de Alfonsín, me quedé de memoria. Leopoldo Moro dijo algo, por lo menos rescatable, recordó esto. Alfonsín se encontró con papelitos de deuda por la compra de armas de los militares. No se encontró ni dólares, ni oro, ni nada. Bueno, eso es lo que sucede. Hemos normalizado las corridas bancarias. Por mí, te quiero recordarte, no es que no tiene consecuencias, sí tiene consecuencias. En las PASO, ante el triunfo de Alberto Fernández, hubo una corrida bancaria como en todas las PASO y en todas las elecciones presidenciales. Pero ahora es más grave, porque en el 2021 hubo otra corrida bancaria y hubo otra porción de los depósitos en dólares que se fueron. Ahí de tener un corralito. En el 2019 y en el 2021. Bárbaro. Quienes quieran hacer preguntas, levanten la mano, volvemos a repetirlo. Patricia, tenías vos ahí un par de preguntas para Ariel, Sí. mientras van dejando cada uno sus Sí. preguntas. Anímense, Además, teníamos cierta aprovechen. preocupación. A ver, aguardá un poquito, Patricia. Dale. Anímense a hacer preguntas, que lo tenemos a Ariel acá y puede explicar y contarnos. O sea, no porque sea economista no nos animemos a preguntar y meter la pata, que para eso hacemos los Zooms, para que todos puedan Yo no preguntar. quiero hablar más con economistas, Pato, así que quiero hablar con economistas, pero lo que digo es, de hace un tiempo esta parte, sobre todo de mi tercer caída del muro de Berlín, que fue la intervención del INDEC, y entendí que no sirve de nada en este país ser técnico, quiero hablar con no economistas. Así que acá estoy, dale. Dale. Bueno, Patricia. Sí, no, en principio tenemos una preocupación, no sé, vos estás hablando y no ves, pero tenemos algunos que nos llegan a decir, estamos como para, ¿no? Como cierto instinto suicida, digamos, ¿no? Como con una gran preocupación
Y bueno, no, te agradezco un montón, pero tenemos muchas preguntas que están pensando, porque Dale. bueno, tenemos la necesidad de pensar para adelante. A ver, Dale. por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de estas preguntas tienen que ver con las que nos han compartido los que se fueron anotando, ¿no? A ver, dale. ¿Cuáles serían las principales medidas a tomar en los primeros meses de un plan políticamente incorrecto? Y te junto con otra, que es cómo invertiría en obra pública, infraestructura, pensando en facilitar las exportaciones, en sentarnos rápidamente al mundo, teniendo en cuenta que el Estado tal vez posee escasos recursos para hacerlo en forma inmediata. Esto, bueno, es lo que pregunta alguien, digamos, de los que están aquí. No sé si esto es exactamente así, si realmente hay escasos recursos o tiene más que ver con todo lo que venías planteando. Pero bueno, y finalmente estas tres que están en la misma línea, ¿cómo podemos recuperar previsibilidad económica y financiera en poco tiempo? Nada más. Bueno, yo no quería hablar de dolarizar sí o no. Está implícito en esas preguntas. Se habla mucho de eso. Hay distintas formas de dolarizar. Hay dolarizaciones imperfectas o dolarizaciones completas, como que las dolarizaciones de jure, de facto. En realidad tenemos una de facto ahora. Ahora, para tratar de responder tu pregunta, parto de la dolarización y te digo, ¿por qué llegamos al punto de dolarizar? Porque no nos gusta la moneda, no es que no nos guste, no nos da la función que apropiada. Entonces, ¿por qué no nos da la función apropiada? Porque no respetamos el contenido de las leyes, no respetamos el contenido de la UIF, el contenido de la AGN, el contenido de los procedimientos estándar de la defensa de la competencia. Si hay que defaultear un bono, Kicillof se fue corriendo a la Casa Rosada, me acuerdo, en la 20, por ejemplo. Eso es parte de la anomia. ¿Por qué tenés que ir corriendo a la Rosada? Arreglate solo con el bono. Todo pasa por la persona del presidente de turno. Como si el presidente de turno fuera, más que Stalin, el ideal del Gosplan que puede controlar todos los casilleros de una planilla de Excel. Ridículo en el mundo de hoy. Entonces, cuando se reintroduce el tema de la dolarización yo digo lo siguiente, yo tengo miles de dudas con la dolarización. Ahora, si seguimos así, sin cumplir la ley, la dolarización aparece como opción de que no hay más remedio que dolarizar. ¿Qué quiere que te diga? Entonces, el primer paso es, no hay más remedio, por lo menos, que sincerar de jure, se dice, ¿no? Por ley, lo que existe de facto, que es la circulación de dólar. Eso va a facilitar regularizar un montón de transacciones que hoy se hacen en forma irregular, entre ellos la compra-venta de inmuebles, la compra-venta de autos, la compra-venta de partes y accesorios de bienes de capital, etcétera. Es decir, podría ir disminuyendo, no hay que hacerlo de golpe, el efecto del cepo o la necesidad de que exista un cepo. Y permitiría brindar ciertas certezas para que el argentino pueda sacar el canuto y vender en el mercado único y libre de cambio sus dólares de acuerdo a sus necesidades. Ese efecto te va a durar, si no haces nada, o si haces una dolarización completa incluso, como bien dijeron en su debate, tenés 100 horas, no 100 días, ¿eh? Ojo que la ansiedad argentina está al máximo, tenés 100 horas. Ese efecto te puede llegar a durar en momentos normales de Argentina 2 años. En el momento actual te puede llegar a durar, si no haces nada más, 6 meses. O sea, la reforma monetaria, bienvenida, ¿se entiende? Significa varias cosas, sacarle cero a la moneda, ponerle otro nombre, cosas que para mí son secundarias. Normalizar la circulación del dólar, que sea del dólar, de la cripto, del euro, lo que ustedes quieran. La reforma monetaria, pero si no se hace nada más, dura poco. Y si se hace mal, tenés una tercera hiper. Es decir, en este momento tenemos un riesgo de hiperinflación, porque no aprendimos nada del 89-90, en términos de subsumir la experiencia en las instituciones creíbles que puedan evitar una hiperinflación.
Pero además quiero decir, como aquella experiencia mal extrapolada, quizás, mea culpa mía, que hiperinflación no fue solo Alfonsín. Menem tardó 2 años y 5 planes. Plan Bujibón 1 y 2, se murió un ministro en el medio, Herman 1, Herman 2, Herman 3, Herman 4. Ante el fracaso de Herman 4, con Javier González Fraga, ustedes lo conocen, del presidente del Banco Central, hiperinflación óptima. Se llamó Bonex. Después del Bonex, sale Cavallo canciller y entra de ministro de Economía, y ahí mete la convertibilidad, con acuerdo de precios mayoristas y distintos instrumentos heterodoxos que hay que aplicar para lograr la desinflación rápida y generar perspectiva de triunfo eleccionario. Soy pragmático, no me hago el gil, eso existe. Pero ojo, que si se hace mal, Menem tuvo una segunda hiper. Entonces, no es solo reforma monetaria, es una serie de cuestiones que hay que pero resulta que nadie implementó ni ejerce la ley, la tengo acá citada porque nunca recuerdo el nombre, que se propuso allá por el año 92 y que me resulta sumamente útil, de segmentación de convenios colectivos. Claro, la ley 24.467 de Estatuto PYME. Claro, ¿por qué no se implementa? Y porque no lo quieren los sindicatos, pero tampoco los grandes empresarios. Entonces, si hubiera convenios colectivos segmentados, ¿se generaría más empleo en blanco? Sí. Bueno, entonces te estoy dando en partida del elemento concreto, me piden medidas concretas. ¿Por qué esta medida? No es solo por las pymes. Vuelvo al sistema previsional. ¿Cómo hacer un sistema previsional sustentable? Bueno, las distintas propuestas de asignación universal por hijo y que ahora se han transformado en el salario universal son barbaridades atómicas. Ahora sí soy peronista. Quiero reconstruir la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que en la actualidad está totalmente finita y quebrada y representa nada más que el 25% de los trabajadores. Porque el resto son trabajadores asalariados en negro, parte de los asalariados en blanco que subdeclaran ingresos para quedarse con más salario de bolsillo en acuerdo con el empresario y le sirve al empresario, y gran parte monotributistas, que incluso en mi caso hemos trabajado 25 años en negro en el Estado sin reconocimiento de antigüedad. Eso hay que reconstruir en Argentina. O sea, vos querés un sistema previsional sostenible, ni siquiera te dije si reparto o privado. Pero si no tenés mundo del trabajo, acá el mundo del trabajo hay que reconstruirlo, que sea fácil y barato contratar trabajadores. Muy bien. ¿Qué poder tienen las pymes, que son las principales generadoras de empleo? ¿Cómo le podemos dar poder a las pymes? Que negocien por separado los convenios colectivos. Ahí tenemos una propuesta. Para no hablar de todo. No sé, Patricia, si contesté, ahí tenemos una propuesta concreta. En el día 1 tenés que meter la reforma laboral. En el día 1 tenés que hablar de cómo terminar con este proteccionismo radicalizado, incontestable, de darle protección arancelaria a aquel que tiene lobby, Caragosian y todo lo demás, tienen lobby para beneficiar incluso un conjunto de trabajadores que en números importantes, pero que te traban el bienestar de los 44 millones de argentinos. Entonces, viene el poder de bloqueo. Esto no es un jardín de infantes, aunque lo parece. Viene el poder de bloqueo en el día 1. Tenés 100 horas. ¿Cuándo vas a meter la reforma? Las reformas importantes. En el día 1. Estoy exagerando, ¿sí? Por supuesto que es secuenciado, no como el típico error de gobierno no peronista que se embeleza con la entrada de capitales, manda otro mensaje, hace una apertura total de la cuenta financiera, genera una apreciación de la moneda doméstica cambiaria fenomenal de entrada, la extraña igual, de fenomenal entrada de capitales,
durante todos los gobiernos no peronistas, que lo que termina es financiando gasto público. Pero ¿cuándo vamos a discutir cómo gastan? ¿Cuándo nos vamos a enervar como argentinos que hemos comprado fideos para personas vulnerables a 4 veces los precios controlados del propio gobierno y al doble del precio de mercado? Pero eso, desde el día 1, tenemos que tener auditoría independiente de los partidos políticos. Entonces, no es solo una técnica económica ni un plan, es que el plan se cumpla, pero para que el plan se cumple, vos te tenés que enemistar, por ejemplo, con el sindicato de aerolínea, o te tenés que enemistar con las grandes empresas que en conjunto con los principales líderes de la CGT bloquean las negociaciones en los convenios colectivos de trabajo, empujando más al argentino a irse a la informalidad. Y cuando la informalidad no te da respuesta, el exilio. Ok, bueno, muchas gracias, Ariel, la extensa. Yo agrego una y hay alguien con la manito La levantada. dolarización es Sí. relevante, la reforma monetaria, todo, pero es un elemento. No se puede Claro. discutir eso aisladamente. Por eso este es equilibrio Claro. general. Yo le aclaré a Pato, mira, esto es equilibrio general, es hablar de todo, porque todo está destruido. Es cierto, hay secuencias para hablar, como te hablé de la entrada de capitales. Ojo que te generas un boom de crédito y después todo eso es deuda externa y la tenés que repagar. Pero bueno, si no tenés ministro de Economía de envergadura que pueda sacar de la caja de herramientas la técnica adecuada, Prat-Gay no tuvo el poder de un ministro de Economía. Duhovne no tuvo un poder de ministro de Economía. Guzmán no es ministro de Economía. No fueron ministro de Economía. Todos fueron secretarios de Hacienda. Porque las obras públicas están en otro ministerio para lotear el otro ministerio al resto de la coalición y así sucesivamente. Lamentablemente, creo que el principal elemento para salir de esto es tener un ministro de Economía de envergadura que le haga sombra al presidente. Y lo podamos votear con nombre y apellido en la plaza. ¿Por qué lo digo que le haga sombra? Que le haga sombra, así cuando le va mal, lo puedo reemplazar. Ahora todo está en la mano del presidente. Extremo a Alberto Fernández, pero a Macri también le pasó. Ojo que después te dinamita todos los costos políticos en la persona del presidente. O sea, tiene sus costos hacer eso. Tenemos que volver a tener un ministro de Economía, por nombrar 2. Zurruil y Cavallo, 2 que respeto. Y otro que se cita demasiado, Lavagna, Roberto. Se cita demasiado. Para discutir cuánto aportó a abrir los bancos. No es menor, le tocó a él. Pero no puedo escindir la figura de Lavagna de lo que hizo antes Remennikov. Entonces digo, hemos perdido al ministro de Economía. Che, 8 ministerios, un ministerio de Economía que tenga las decisiones de gasto y cómo se financia el gasto, con el poder, por favor, de echar al subsecretario Eduardo Basualdo. Ese es el ejemplo que te doy. Claro. Eso es lo que hay que reconstruir antes de asumir. Ok. Alejandro, vos tenías que hacer una pregunta, otra pregunta, Patricia. Sí, una más que tiene que ver con esto, porque por ahí después ya lo que levantan la mano van por otra línea, que van más para el lado del Poder Legislativo, ¿no? La pregunta es, como economista, ¿considerás que las leyes nacionales y provinciales actuales permitirían realizar el plan de desarrollo que estás proponiendo? ¿Ves obstáculos en la legislación jurídica nacional también para ese desarrollo? Eso. Salvo casos excepcionales, el problema no son las leyes. Ajá. El problema es que no se cumplen las leyes. Hay algunas leyes, el problema también, perdón, los implico a ustedes, se me van a enojar, pero es la Constitución de Congreso por lista sábana. Entonces, el problema es que no hay sanción para aquel diputado que justo viajó, ¿viste? O justo se entretuvo con la novia en ese momento. Pero no me, lo vuelvo a repetir, que se entretenga, no, es un... Mi nieta porteña,
habla de los viejos. Estaba distraído. A Mary le cortó el teléfono. ¿Y sabe lo que había votado? Lo digo en estos términos porque en realidad era renovar, rolear, defoltear la deuda que las provincias habían tomado de nuestros recursos para jubilarnos del Fondo de Garantía Sustentable. Pavada de votación. La quiebra formal del sistema previsional. Ya estaba quebrado con los bonos cuasi par 2047 que colocó la Baña a la CFJP por no permitir que pudieran optar en encaje de deuda 2005. Hay elementos técnicos, ¿viste? En encaje de deuda 2005 por bonos en dólares. No les permitió. ¿Para qué esos son mis fondos? ¿Por qué me tengo que dar en pesos? ¿Alguien me preguntó a mí? No. Y la CFJP, pito catalán. Y después vino Moreno, en realidad los Kirchner, porque todo es la persona de los presidentes. Digamos, la Baña no, Duhalde o Kirchner. Y después vinieron los Kirchner y dijeron, pito catalán con esos bonos. ¿Sabe lo que? No le voy a pagar a los acreedores imperialistas. ¡Minga! Los acreedores imperialistas somos nosotros que compramos esos bonos a través de la señora Raberta. O le prestamos a las provincias, a los feudalismos provinciales, a través de la señora Raberta, por poner un nombre, Basavilbaso, como se llame. Entonces el problema no son tanto las leyes son complejas, sí, por tomar el ejemplo de la ley esta de alquileres, fue fatal. Pero te diría que el problema es la constitución del Congreso en términos de que el votante pueda reconocer, esto es más democracia, no menos democracia, reconocer al legislador que vota. Si querés llamarlo eliminación de la lista sábana, llámalo así. Si querés poder elegir un diputado como Alfredo Palacio en la circunscripción de La Boca en 1905, a mí me gustaría llamarlo así, pero que ese diputado tenga consecuencias si se fue a Disney. Yo quiero que tenga consecuencias. Ok. Pato, tenemos 2 manos levantadas y una pregunta en el chat. No sé, seguimos. Mirta ya había preguntado, está Alejandro Smith. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Patricia? Gracias. Yo quería preguntarle a Ariel lo siguiente. Entre lo que estamos, que es un país estallado, lleno de urgencias, ¿dónde encaja la educación que se necesita para mejorar la productividad? Gracias, Ale. Bueno, el tiempo pasa y hay cosas que me olvido, así que te voy a citar un artículo mío en La Nación, o sea que estoy hablando un poco de memoria, y eso que yo lo escribí, pero en la cual hacía una propuesta con respecto a la educación, pero que sale de la economía. O sea, como verán, no hablé tanto de la economía. Sin embargo, en el país estallado, como vos nombrás, si están estalladas las instituciones intermedias económicas y de políticas públicas, ¿qué política económica fehaciente puedo hacer y creíble? Entonces, mirá, vamos a admitir, para no discutir todo, que hay un problema de falta de dólares en Argentina. En realidad el problema es que sobran pesos, pero ponle que faltan dólares. Sí, educación, sí, ahí viene educación. Faltan dólares, por lo tanto tenés que generar un boom de exportaciones permanente. Vamos a poner cifras. Sextuplicar la cantidad exportada independiente de los precios al cual podamos vender esa exportación, porque esos precios no los fija Argentina. Soja, maíz, trigo, shale, aceite, manufacturas, tubos sin costura, lo que quieras. Que Argentina sí genera, por eso no me preocupa hablar de oportunidades productivas, porque están las oportunidades productivas. No es un punto, ni tampoco vaca muerta no va a salvar, ni la soja no va a salvar, porque en este momento hay un boom de precio de soja, la cosecha no fue bien y los dólares se van. O sea, hasta antes de este gobierno yo siempre decía, una buena cosecha y que que los chinos sigan comiendo chanchos y los chanchos coman soja, más las decisiones de nuestro presidente del Banco Central, que se llama Jerome Powell, de bajar la tasa de interés para evitar una crisis en Estados Unidos. Todo eso
explica por sí solo la macro argentina buena, digamos, de recuperación, no de desarrollo. Entonces, en este momento, la innovación de Guzmán es que aún con una buena cosecha y los chinos que siguen sin cambiar su dieta alimentaria, y Jerome Powell, que está muy tímido en subir la tasa, empezó a cambiar hasta hace poco, tuvimos un boom de precio de soja y sin embargo los dólares no alcanzan. Ah, pucha. Ahora, independientemente de esto, Argentina tiene que generar dólares para poder pagar su deuda externa. Entonces, necesitas dólares para importar, necesitas dólares para pagar la deuda, necesitas dólares para elegir utilidades y dividendos al exterior de las inversiones extranjeras directas, viejo tema. Obviamente, ningún país tiene este problema, solo Argentina. Bien, ¿qué tiene que ver la educación? Necesito un boom educativo, no para generar cualquier capital nomás. Primero, hay que reconstruir el colegio primario, hay que reconstruir el colegio secundario y que el título sirva. Hay una devaluación, creo que la nombre absoluta de credenciales, así ya hablamos en economía de esto, por el cual la curva de edad-salario y las curvas salario por estrato educativo están todas apiladas en una. O sea, en términos de incentivo económico, el sistema educativo ya no sirve. O sea, si vos le preguntás al pibe, porque esa es la pregunta de hoy, si vos le preguntás al pibe, che, ok, ¿y qué perfil salarial esperás? Ya no te responden. Hasta hace poco te respondían, che, no, mira, busco sistemas informáticos, soy nulo en eso, los nuevos servicios basados en conocimiento y hacer negocio con el Big Data, de tal manera que yo voy a ganar mucha guita. Eso se llama, sirve el título, se llama perfil salarial por estrato universitario. Hoy ese estrato universitario paga lo mismo que tener primario y completo. Estoy exagerando, pero si seguimos así se da. Entonces, ¿cómo uno ambas cosas? Bueno, acá hay que discutir, con ICE hay que discutir todo. ¿Dónde pongo la guita de los recursos públicos? Porque hay recursos públicos. Lo pongo en la educación primaria y secundaria. Perfecto, básica, dale. ¿Sabes qué? Reconstruyamos el CONICET y la universidad para poner, como hicieron en Israel, dos cosas. Servicios basados en conocimiento exportables. Y te van a sobrar los dólares para importar los tornillos que hoy no podemos importar. Hoy tuve que reparar el lavarropa que hago home office. ¿Sabes lo que costó encontrar la cruz para reparar el lavarropa? Bueno, tiene que aflorar dólares por todos lados con las exportaciones de todas las oportunidades productivas de Argentina. ¿Hay capital humano para eso? Dudo. Entonces, sí, decime. Ahí es lo que voy. Hay una clase social que está la más baja de todas, que es la que no tiene idea de qué hacer, cómo hacerlo, y no se sabe qué puede hacer el día de mañana. Esas situaciones que vos estás planteando como exportables, posibilidades exportables de lo más bajo, esas son los dos, la calificación para poder absorber a todo el CONURBA. Pero no cualquier cosa, tiene que haber objetivos, eso es lo que yo digo. Bueno, uno que propuse en esta nota en La Nación es, mirá, el objetivo es que tengamos tipos formados en los sectores transables, o volvamos más exportables, más exportables al resto de los sectores. Digamos, ¿cómo le había puesto en la nota? Una épica del desarrollo, pero con contenido. Vamos a desarrollarnos. ¿Para dónde vamos? Vamos a exportar a lo loco. Pero, a ver, hasta el kirchnerismo te dice lo mismo. Entonces vas a estar de acuerdo, pero para cada pesito de gasto público que ponga en educación, no en forma general a todo el mundo. El CONICET sirve muchísimo, yo soy CONICET, te cuento, sirve muchísimo y me voy a autosabotear. Economista afuera, ahora me odian también los economistas, los sociólogos afuera,
El núcleo del CONICET era la Fundación Bariloche, la física, la ciencia básica. Si veo muchísimo, si no, miren de dónde viene. Seguro. Pero José y Leluar, ¿de dónde vienen? Entonces, volvamos a la fuente, pero con una dirección. Ponele, 70% del presupuesto tendrá que ser asignado en forma general, porque también hay que reconstruir la educación básica. Y el resto del 30% será dirigido. ¿Y cómo lo financio? Y no sé, mirá, Estados Unidos en su momento, para absorber a los soldados desmovilizados de la Segunda Guerra, estoy hablando de memoria, pues no repasé la nota. ¿Cómo estaré? Porque tengo 50 temas en la cabeza. Generó el G.I. Joe, digamos, justo, mira, esta pelea de Will Smith, citaron eso. El G.I. Joe Bill, que dio pie a que James Tobin, premio Nobel de Economía, pudiera terminar la carrera de Economía en Harvard. Mirá qué bocho. Premio Nobel de keynesiano muy bueno, que aportó un montón. Entonces yo digo, primer punto, hay que reducir el gasto público. Mirá, no sé, mirá lo que voy a decir. Para hacer eficiente el gasto público hay que aumentar los salarios. ¿Cómo aumentar los salarios? Sí, pero no a cualquiera. O sea, ahí viene el tema de la meritocracia. Entonces, cuando yo veo que un director, te doy el otro ejemplo, no sé si te estoy contestando la pregunta, creo que sí. Cuando yo veo las prioridades sociales, se establecen ¿en qué? Golpeo la mesa con casero. Se establece que en medio del incendio de Corrientes que se comió casi 15% de la provincia, exagero, ¿te acordás de eso? Nadie habla. Viene el bonus, ¿no? El IFE, viene el IFE, ahí viene el IFE. A los bomberos voluntarios, que nos cobran un mango. Vos decís, pucha, bueno, capaz que tienen que seguir siendo voluntarios. ¿Tienen camión con bomba? No, no tienen. ¿Tienen los aviones adecuados? No, no tienen. ¿Para qué caso quiere un Ministerio del Medio Ambiente? Si no hay defensa civil. O sea, las cosas básicas. Como decía Ortega Gasset, argentino a las cosas. Viene el IFE, bueno, dale, la emergencia, se vienen varios IFEs más. En la emergencia, después de pelear mediáticamente que no era importante, decidieron mandarle un IFE. 5.000 pesos. Pocha, digo, por poner un número que no tiene, que es ridículo. Le tiraron 5.000 pesos. Esas son las prioridades. Entonces vos decís, al personal de salud en medio de la pandemia, ¿cuánto le tiraron? 4.000 pesos. ¿Y hoy pueden comprar dólares? No, no pueden comprar dólares de ahorro. Entonces yo digo, en medio de la emergencia que te lleva a esto a un sistema populista, que en el extremo era el sistema descrito, se los recomiendo, por Janos Kornay en los países soviéticos, que es escasez crónica agravada porque el argentino promedio se va a acostumbrar a la escasez, por lo tanto, botella de aceite, es el extremo, botella de aceite que vean en el supermercado a precios controlados, no va a haber, porque se la habrán llevado, entonces perpetuar la escasez. En ese contexto de pocos dólares, ¿a quién se los asigna? A la señora del PAMI que se fue a Cancún. Vos te diste lo ridículo que es esto. O sea, al tipo que recibe el IFE, esa es la anomia. Al tipo que recibió el IFE, no le permitís que haga el sistema de dólar puré cuando hay una brecha cambiaria importante del 70% o del 100%. Mientras se lo permita, porque hay veces que fluctúa. Entonces hay que establecer una serie de prioridades en el sector público en el cual esto es clave para el sistema educativo. Si vos cuestionás al poder, no seas echado. Porque acá se cuestionó el poder en Argentina. Desde la planta permanente. Caso INDEC. Y fueron echados. No solo echados, sino golpeados físicamente. Y además mal pagados. Además mal pagados. Entonces, para corregir el déficit fiscal hay que aumentar los salarios públicos al personal formado y que cumple su función. Pero hay que aumentárselos. Ahora viene el ajuste de emergencia.
Implica Macri también. Yo lo viví siendo personal del Estado en el cálculo del PBI. Vienen los ajustes, te hablo de épocas anteriores. Ajustes horizontales a todo el mundo por igual. Y eso no es priorizar el sistema educativo. A todo el mundo por igual 15%. Che, pero como estrategia política es la peor que hay. Porque te van a parar el Estado todo el mundo. Entonces, para ver cómo es. Ajuste horizontal a todo el mundo y al sindicato que me traba en aerolínea no le cuestiona nada. Porque tiene poder de lobby. Y a Caragocián tampoco. Donde me voy a Uruguay, que es el país más caro del mundo y es más barata la ropa. Estamos todos locos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que celda de gasto por celda de gasto sea bien asignada. Y bien asignada significa salarios del personal de jerarquía, que no significa jerárquico. Donde sea difícil entrar al Estado. Estoy hablando de un ideal, pero ¿sabés qué pasa? Que en la urgencia de las reformas monetarias del Plan Austral y de la convertida nadie discutió. Entonces, como eso generaron un alivio que alcanzó para que gane elecciones Alfonsín, y para que sea un alivio más largo, para que gane elecciones Menem, nunca se discute. Y como nunca se discute, el país no se desarrolla. Claro. Entonces, un boom de capital humano de alta calificación y, si vos querés, de baja calificación. Pero yo no puedo tener capital humano de baja calificación para que absorba el conurbano si no hay educación primaria y secundaria. Acá primero tiene que haber educación primaria y secundaria, no la hay. Si la repitencia no sé qué, acá en Formosa están dando un ejemplo de terror. ¿Cómo no va a haber ese ejemplo de terror si no escuché un solo cuestionamiento al cierre? Sí hubo de los padres, es cierto, al cierre del primario, pero del secundario nadie habló. Y de la universidad, nadie. Hasta vino el actual ministro de Educación a decirme en la cara en un programa de televisión que las universidades estaban abiertas. ¿Sabés qué? Estaba yo en el Zoom dando clase. ¿Qué me decís? Perdón. Bueno, ahí estaba Gabriel. Gracias, ¿Estás escuchando, Gabriel, que querías una pregunta que habías hecho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sí, una pregunta que la mencionaste hace un ratito, porque yo la había mandado cuando me anoté, digamos, y porque se la mencionaste recién, pero no la respondió porque, bueno, se juntaban muchas preguntas. Y a mí lo que me interesaría saber, para dar un shock, digamos, de exportación, de productivo, todo lo que la mayoría están de acuerdo, se necesita inversión de infraestructura. Y esa era la pregunta básicamente, cómo plantearía él el tema de la inversión para las obras públicas, tanto como Vaca Muerta, como las rutas que son un desastre, los puertos, y eso es de una acción inmediata. ¿De dónde van a salir los fondos? Gracias, Gabriel. ¿Qué pregunta? Me gustaría no contestarte con una cosa que parece una chicana, dejando de afanar. Vamos al tema de obra de infraestructura. Yo mucho tiempo me dediqué, soy asesor de la Cámara de Construcción, y en un momento del 2018 se acerca un amigo, un socio, y me dice, che, ¿por qué no medimos el tema de corrupción? ¿Te parece? Sí, y terminó siendo una nota de alto impacto. Entonces yo digo lo siguiente, no tener organismos de auditoría, en este caso una Dirección Nacional de Vialidad con personal jerárquico que no tenga temor de cuestionar el poder porque si no es echado, implica que en 11 años, entre el 2000, perdón, el cálculo fue realizado en base a los arrepentidos, cosa positiva. Digo, no estoy en el detalle, pero sí priorizo. Mando aviso por si hay alguien. Pertenezco a la red de entidades judiciales argentinas que están detrás de más independencia al Poder Judicial. Porque hablamos de lo mismo, límite al poder. Si no hay límite al poder, entonces harás obras públicas, las haces, en algún caso no las haces, gastando 36.000 millones de dólares en 11 años, dado que esa obra pública fue cartelizada. ¿Se acuerdan de la cifra? Están hablando con la persona que la estimó.
en base a las declaraciones de los principales empresarios arrepentidos, entre ellos los líderes de las principales entidades empresariales argentinas. Esa oportunidad nos perdimos de juzgar en tiempo y forma esto, y no porque sea kirchnerismo, porque después de Cristina, ¿qué? No la subamos al ring, como dije en una nota, a los fines del electoralismo de corto plazo. Entonces, después de Cristina, ¿qué? Es lo mismo que yo decía, después de Menem, ¿qué? Menem eliminó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas porque le molestaba. Chau, fiscal Molina. Esto me viejo con Matusalén. Entonces vuelvo a la obra pública. Para que esté correctamente asignada el destino de los fondos, después vemos de dónde salen los fondos, lo que tiene que haber es organismos que ejecuten la obra pública, que sean independientes del poder de turno. Entonces volvemos a lo mismo. La herencia 2023 principal, secundaria, el LELIC y deuda pública. La principal, Estado militante. Ahí hay que tallar, hay que poner personal formado que no tenga miedo de dictaminar algo en contra del poder. Por ejemplo, tal obra pública no sirve, porque se va a caer el puente, qué sé yo. O tal otra, che, muy cara, hay que hacer una licitación competitiva, nacional e internacional. Yo seguro que los empresarios domésticos van a ganar, porque son los que más conocen el terreno. ¿Qué miedo a la competencia hay si la competencia es la que baja los costos y los precios? Después, si querés, podemos hablar de la participación pública y privada. ¿Y cómo se financia esto? Como cualquier país, con deuda. Uy, ¿cómo con deuda? Perdón que haga así un poco de teatro. Gabriel, ¿entendés? O sea, ¿cómo se financia la inversión en infraestructura? A veces de ejecución pública o a veces de ejecución contratada al sector privado. ¿Cómo se financia? Como en cualquier país del mundo, con deuda a largo plazo. Porque fíjate lo injusto que es actualmente. ¿Cómo se financia la poca inversión pública que se hace hoy? Que por supuesto tiene que ser mucho más alta. Es mucho más baja porque las prioridades son financiar la militancia y el resultado electoral, no financiar los caminos rurales de asfalto que permitan sacar la producción a puerto y ahorrar costos de transporte y logística y no se queden empantanados los transportes a la hora de la cosecha. Digo porque trabajé sobre eso. O sea, el colmo. Este es un país agropecuario y tiene caminos rurales de tierra. De tierra mal, porque también me explicaron los ingenieros que puede haber de tierra de distintos tenores de calidad. De tierra mal, en plena zona núcleo. Nombro la zona que sí conozco, Carlos Casares, por una amiga que vive ahí, militante agropecuaria. Que para variar, fíjate la ignorancia que tenemos del sector agropecuario, me incluyo. Yo soy urbano, porteño, palomos ojos. No me saque de ahí. La ignorancia total, dijeron que había playas en Carlos Casares. Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo financio esa inversión que tanto necesito? Primer punto, asignación de la inversión que sea correcta. Segundo punto, costo de la inversión lo más bajo posible, con licitaciones verdaderamente competitivas. Y en aquel caso es cierto que hay obras públicas que son tan específicas, no me gusta decir públicas, de infraestructura que son tan específicas que prácticamente hay un monopolio que justifican el monopolio natural de la misma. Tiene que haber una Dirección Nacional de Vialidad, un organismo de obras públicas independiente del poder político para que no sea cooptado y predado por el monopolio que está financiando. ¿Está? Tercer punto, entonces, asignación, costo, eficiencia, financiamiento, para ser más concreto, porque tiendo a hablar mucho. Financiamiento. Mirá qué injusto será que como Argentina no tiene crédito internacional y los bancos le han prestado al gasto corriente toda la guita de nuestro depósito, Mirta, por eso no hay encajes y han manoteado. Bueno, lo único que queda para la inversión pública son los impuestos. Entonces, te aumenta la presión impositiva para pagar
la inversión pública, idealmente, porque a veces para pagar los fideos del señor Arroyo, estoy esperando la sanción todavía, los fideos del señor Arroyo. Vamos a cosas más importantes, obra de infraestructura. Muy bien, suponete que está correctamente asignada, bien controlada, con licitación y en todo caso porque yo estoy con impuesto. A ver, pará, vamos de vuelta. Esta obra pública vale 100. Palo verde, dale. ¿Quién lo paga? Alejandro, Gabriel, Silvia, Paula, yo, Mirta, todos. ¿Qué decís? Dicen que no. Ah, entonces estás en la informalidad. No seas pilla. Si vos pagas impuestos cuando compras el pan o compras el café, estás financiando la... hablo como Molle, que no soy porque soy ateo. Gracias a Dios. Estás financiando la obra pública del señor Báez cuando pagas el café. Mirá qué injusto, aunque el señor Báez termine la ruta que tiene que terminar, la ruta la van a disfrutar las futuras generaciones y no pagan nada. La forma de que paguen las futuras generaciones y el peso de esa inversión, del costo de esa inversión pública en infraestructura, no solo para la generación presente, es pedir prestado. Pido prestado en el organismo BID, la CAF, Banco Mundial, préstamos de infraestructura que me permiten amortizarlo de acá 50 años a 40, a 30 con tasas bajas. Pero durante el primer y segundo kirchnerismo yo me la pasé analizando y salía el tema a la tele, hoy ya no sale, de que ni siquiera accedíamos al BID para tomar esos préstamos porque estamos fuera del crédito público como no somos creíbles. Entonces todo vuelve lo mismo, por la falta de confianza del argentino en su moneda, pero en realidad en todo su sistema, la gente de afuera no va a confiar en Argentina, como decían durante la época de Macri. Para que vengan los capitales, primero tienen que volver los ahorristas argentinos. Al volver los ahorristas, podremos recurrir a la deuda pública a largo plazo o deuda privada, si vos querés, para financiar las obras de infraestructura. Sobra capital para eso. Sobra capital en el mundo para eso. Sobra capital en el mundo. O sea, de vuelta, es como las oportunidades productivas. Economía, shale, litio, minería, lo que vos quieras. Sobra, sobra, sobra. No es un tema. Es un tema institucional nuestro. Entonces, me apasiona el tema. Corto acá y seguimos con otra pregunta. No sé si le respondí a Bueno. Gabriel. Me podés decir lo que quieras, dale. Sí, Gabriel, sí, está claro. Está claro, pero la inversión la necesitamos urgente. Por eso tengo yo mismo una contradicción. Hay un tema que se llama secuencia de políticas económicas para poder hacer un plan de estabilización y crecimiento, digamos, ante la situación actual. ¿Sabés dónde no haría ninguna secuencia? En estos temas que van saliendo. Se habla de la secuencia de liberarse del cepo de golpe, barbaridad atómica, sin hacer nada en la cuenta comercial, para incentivar las exportaciones y abaratar las impuestos y generar confianza en los argentinos. Se habla de la reforma monetaria. Perfecto. Digo, la secuencia te puede joder, estoy de acuerdo. Ahora, estos temas que estamos hablando de cómo ejecutar la obra pública, en qué, cómo pagarla y cómo financiarla, estos temas de la educación y estos temas que yo saqué solo, el tema de la pyme, son las que te van a generar más confianza en el sistema institucional argentino. ¿Sabes qué? Hacelo desde el día 1. Ese es el shock. Propongo, viste, humildemente. Hacelo desde el día 1. Ese es el shock. Che, la ley 24.442, hace falta un decreto, digamos, implementarla y que salga publicada. Hacelo. Tener conflicto con Moyano el día 1, mediante esa ley. Propongo esa ley. Más duro sería la ley Mucci. No me digan va a ser bloqueado. Hacelo en el día 1.
Ganaste con el 54% de los votos, vas a ganar con el 54%. En el día 1 tenés que hacer la ley Mucci. No lo dejes para después. Después podemos consultar, che, ¿conviene abrir la cuenta capital? No, ya les tiré el tema, no estoy de acuerdo. No hay que librarse del cepo de golpe. No, Duhovne, siendo periodista, lo decía. Eso fue porque no se descansó en la sapiencia y autoridad del ministro de Economía, sino que es endógenamente al revés. Es el economista metido en ministro de Economía que es obsecuente del presidente. Si al presidente se le metió que hay que liberarse del cepo y con eso ya está, y bajar las retenciones a cero, sonamos. Porque es un error. Bueno, Ariel, ya llegamos a las 9 casi de la noche. Impresionante corto. la atención de la gente, de todos los compañeros. Te queremos súper agradecer por este primer encuentro. Y bueno, te Dale, invitamos gracias. a un próximo encuentro y poder seguir como capítulo 2, ¿no? De todo esto que está Dale. pasando, de toda tu mirada.